Demás sí. En las últimas horas, las últimas hojas. Y un día digan, ¿saben qué? Investigando qué pasó con Maradona, no pasó nada con Maradona. Ahora surge un detalle
Buenas. Hola. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Buen día. Sí, se escucha. Hola, profe, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Profesor. ¿Estamos ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, profe. ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, si se me llega a colgar, me avisan. ¿Me recuerda alguno en qué me quedé la clase pasada, por favor? Estábamos viendo seguro, pero no me acuerdo qué. ¿Algún valiente? Ingracia, usted que la sabe toda, ¿no sabe esta? Me parece que lo último que tengo. A la vez Nos no. habíamos quedado en los caracteres. Vamos. Vamos, Ingracia. Creo que eran los ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Vamos, No, pensé que alguien hablaba. Creo que nos quedamos en lo de estábamos viendo los caracteres del contrato de seguro. ¿Presupuestos técnicos ¿No? vimos? ¿Mutualidad estadística? Sí. Perfecto. Vamos a los caracteres entonces. Vamos. En realidad, depende, acuérdense, presupuestos técnicos, acuérdense lo que yo les decía. Yo les comentaba que cuando hablamos del derecho del seguro hay una fuerte invasión, sobre todo en el sistema de seguro actual, una fuerte invasión de los caracteres técnicos y operativos. Y les hacía alguna explicación para que lo entiendan. Imagínense que el sistema hoy del seguro utiliza múltiples cuestiones vinculadas con datos técnicos y operativos, porque si no sería inviable el sistema, sería completamente inviable. Entonces, la modalidad hoy que se convirtió en un contrato masivo, por eso es un contrato de cláusulas predispuestas o contrato de adhesión, lo llevan a que sí o sí se tenga que refugiar en estos caracteres técnico-operativos. Lo que nos va a llevar a nosotros que prácticamente va a haber cosas que van a estar homogenizadas o concatenadas. Es decir, la suma asegurada va a estar completamente relacionada con la prima y con el riesgo que aseguro. Y va a estar estandarizado, como en cualquier cuestión estadística, donde va a estar estandarizado. Yo voy a decir si X monto va a corresponder X prima y va a asegurar X riesgos. Y todo eso va a tener un cálculo de investigación técnica que me va a decir si el riesgo es asegurable o no es asegurable. ¿Se entiende esto?
¿Se entiende a dónde voy? Bueno, hoy funciona así el sistema. Si no funcionase así, el sistema sería prácticamente inviable desde el punto de vista económico, por las exigencias que tienen y por la mutualidad presunta. Así que vamos a los caracteres ahora, o elementos técnicos. ¿Qué pasa? El contrato de seguro va a tener para todo el sistema de seguro mundial o el moderno, el sistema de seguro moderno, lo que se llaman elementos de la estructura técnica del seguro o caracteres de la estructura técnica del seguro. Elementos de la estructura técnica del seguro, técnico-jurídica. ¿Qué significa esto? Es decir, que va a haber, depende el autor que ustedes lean, 3 o 4, algunos subsumen uno, otros dividen, agregan como elemento técnico operativo del seguro la empresa, pero bueno, nosotros ya lo vimos como presupuesto técnico, que es la línea de lo que dice Isaac Halperin. Acá tendríamos 3 elementos técnicos, que serían el riesgo asegurable, primer elemento técnico de seguro, técnico jurídico, el riesgo asegurable, el interés asegurable, y la prima. Estos serían los que son tomados como elementos técnicos del seguro por la mayoría de los autores. Por lo pronto, es lo que dice Halperin, toma esos 3, algunos incorporan, como les decía yo recién, la empresa, algunos lo dividen en objeto y causa, pero bueno, para tenerlo claro vamos a hacerlo así. Bueno, arrancamos y vamos a ver uno por uno. Primero, el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, la doctrina cuando habla de riesgo dice, yo le doy una definición jurídica y después lo vemos, ¿no? Que es la eventualidad, dice Halperin, si ustedes leen las lecciones del seguro, dice que es la eventualidad prevista en el contrato. O sea, es la posibilidad o probabilidad. Eventualidad inserta en el contrato. Es la posibilidad o probabilidad cierta de que se pueda producir un determinado evento dañoso. ¿Estamos? Probabilidad, posibilidad cierta de que pueda producirse un evento dañoso. Esa es la definición que se tiene de riesgo, o la definición que da Isaac Halperin cuando habla de riesgo. Ahora, Stiglitz, por ejemplo, Stiglitz, que es otro jurista, dice que es la probabilidad o posibilidad de que se produzca un evento dañoso y que ese evento dañoso lo que hace es poner en funcionamiento el sistema resarcitorio que establece el derecho del seguro, que es el resarcimiento o la indemnización del daño, ¿verdad? O el cumplimiento de la prestación. ¿Se puede repetir? Que se me cortó, por favor. Igual estaba dando ahí una definición, ¿no? Posibilidad o probabilidad de que se produzca el evento dañoso, esto prácticamente es igual en cualquiera de los doctrinarios que ustedes lean, posibilidad o probabilidad de que se produzca un evento dañoso, y que al producirse, esto ponga en funcionamiento el esquema resarcitorio del derecho del seguro, o el cumplimiento de la prestación. Porque ahí pone en funcionamiento la maquinaria del seguro. Por lo que, ¿se acuerdan? Hablábamos la clase pasada, que yo algo me acuerdo, que planteábamos que cuál era en realidad la obligación que iba a tener la compañía aseguradora. Algunos de ustedes habían dicho que era el resarcimiento del daño, pero recuerden que en realidad la obligación primaria del contrato de seguro que asume la aseguradora es asumir el riesgo. En realidad asume el riesgo. Después, si se produce, ahí va el riesgo, se convierte en evento dañoso, en daño, o siniestro, como se le dice vulgarmente. Ahí sí se va a poner en funcionamiento todo el sistema resarcitorio. ¿Esto se entiende? Bien, perfecto. Entonces, riesgo, prima y interés asegurable van a conjugar en el sistema de riesgo. Ahora, ustedes van a ver una pregunta. Sí, diga. ¿Qué sería riesgo asumido, no? Sí. ¿Qué sería el riesgo asegurable? Por supuesto, que esté dentro del contrato, o que, vinculado a la ley, por supuesto dentro del contrato. Cuando ustedes firman el contrato del seguro, y cuando en la póliza aparece cuáles son todos los riesgos que asume la
la empresa aseguradora con claridad, acuérdense que yo lo había dicho la vez pasada, esa póliza está homologada por la Superintendencia de Seguros, por lo tanto, prácticamente son los mismos riesgos según la categoría de seguro de que estemos hablando. ¿Se entiende esto? Es decir, mismo bien, mismo interés asegurable, misma suma, generalmente son estandarizados los riesgos que asumen las empresas, que son lo que se llaman riesgos buenos o malos. ¿Y cómo es esto de riesgo bueno o malo? Bueno, ustedes saben que a todos nosotros, a todo lo que se les pase por la cabeza, nos afectan riesgos. Esto está claro, todo el tiempo existen riesgos que afectan a algo sobre lo cual nosotros tenemos un interés lícito. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos interés asegurable. Que puede ser, obviamente, los bienes, el patrimonio, la vida, la integridad física, la salud y otras cuestiones, depende del tipo de seguro del que estemos hablando. Ahora, a veces no todo riesgo es asegurable en términos económicos. Es decir, no todo riesgo es asegurable porque puede ser que sea antieconómico asegurar el riesgo. Y para eso se utiliza, como yo les comentaba la vez pasada, los presupuestos técnicos, determinadas características que el riesgo debe cumplir para que sea asegurable, que están muy vinculadas con lo técnico, como les decía antes. La primera característica que tiene que tener el riesgo para ser asegurable es la dispersión. Primera característica, dispersión del riesgo, o requisito técnico de riesgo, si le quieren decir. La dispersión. ¿Qué significa esto de la dispersión? ¿Que no presta atención al riesgo? No. Significa que el riesgo no debe afectar a una masa de personas o cosas al mismo tiempo. No puede afectar a una masa de personas o cosas al mismo tiempo. No puede ser un riesgo generalizado. Por eso esto genera genéricamente. Entonces, por eso no hay seguro contra las catástrofes. Por ejemplo, las catástrofes naturales generalmente es un riesgo no asegurable. Porque imagínense que si pasa todo el tiempo, al mismo momento, todo el tiempo, digamos, sería un riesgo malo que rompería el sistema de la capitalización, el sistema de la mutualidad presunta, y generaría que explote el sistema de seguro. Nadie puede resarcir o indemnizar una guerra, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, generalmente los seguros toman la decisión de dispersar el riesgo de esta forma. Segundo requisito técnico es que la incertidumbre debe ser incierto. Espinosa, pone silencio porque me salta tiene abierto el micrófono, si puede, por favor. Gracias, le agradezco. Vuelvo a la incertidumbre. Tiene que ser incierto. Lo volvió a sacar, Espinosa. Perdón, no me quedó... No, ahí. Ahí va. Gracias, le agradezco mucho. Tiene que ser incierto que se vaya a producir el riesgo. Porque si yo tengo la certeza de la producción, prácticamente no es un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué compañía aseguradora va a asegurar algo que yo sé que va a pasar? Que el daño se va a cumplir, ¿no? Que tengo la certeza. Y ahí se dio en algún momento un debate con... esto es parte del ALIA, de que sea aleatorio. Ahí se dio un debate en su principio con lo que se llama... con el seguro de vida, porque el seguro de vida, por supuesto, todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Por lo tanto, ahí el debate sí pasa, si bien todos sabemos que el hecho se va a producir, el hecho de daños en el seguro de vida, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Hay incertidumbre en el momento. Entonces, ¿qué va a decir? La incertidumbre puede ser, ya sea que se va a producir o qué momento se va a producir. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que haber incertidumbre, no puedo tener certeza. Tercero, el riesgo tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes. Es decir, si yo estoy asegurando, la autoprovocación del daño es una de las causales, después lo vamos a ver, de la pérdida del derecho a indemnizatorio. Si yo produzco yo mismo el daño, digo, generalmente es una de las causales que excluyen el deber de la compañía aseguradora de indemnizar la autoprovocación del daño. Ahora, sí, esto que es genéricamente, sí, las compañías aseguradoras han permitido, en algunos casos, que pueda resarcirse y que esté contemplado
los riesgos autoprovocados, sobre todo en lo que es en la autoprovocación culposa. Por ejemplo, el típico caso, un choque en el que yo tengo culpa, digo, la compañía aseguradora puede asumir en ese caso ese riesgo, aunque yo lo autoprovoque, por supuesto cargándolo dentro del sistema de la estadística y agregando una incorporación pecuniaria al valor final de la prima. Generalmente estas cuestiones se hacen por razones o vinculaciones sociales. ¿Eso sería el seguro contra todo riesgo que incluye esto? Sí, a ver, el seguro contra todo riesgo se llama contra todo riesgo, pero en el fondo hay que ver el contrato en particular. A veces no es contra todo riesgo. A veces son seguro contra todo riesgo, pero es con franquicia, seguro contra todo riesgo, pero los riesgos que estén dentro. Ese es un nombre, que si se quiere, convencional que se le da al seguro contra todo riesgo. No es que asuma todos los riesgos, sino que asume gran cantidad de riesgo y tiene ese nombre. En contracara del llamado seguro contra terceros, que es solamente cuando vos generás, la compañía aseguradora, y lo vamos a ver más adelante, actúa cuando un tercero, solo los daños que vos provocás a un tercero, no los daños que te provocás en tus propios bienes. ¿Se entiende? Como diferencia, pero eso es una terminología convencional que quizás no está tan vinculado con la verdadera situación de riesgo. Acá lo que sí puede pasar es, por ejemplo, que el contrato de seguro, en sus modalidades, por supuesto, aprobado por la Superintendencia de Seguro, involucre la autoprovocación de riesgo. Pues yo acá lo provoco, yo mismo provoco el daño, en forma culposa, es decir, no con intención, pero sí no cumpliendo el deber de diligencia, atención correspondiente. Entonces, yo provoqué el daño, aunque haya sido culposamente, no dolosamente. Bueno, el dolo generalmente excluye la indemnización. Es decir, yo lo hice con la intención de que se produzca el daño, y bueno, ahí sí es otra de las cuestiones. Pero cuando es culposo, las compañías lo suelen admitir. Algo que va a pasar, muchas de las cosas que nosotros escuchemos no son... Cuando involucran una decisión de la compañía de seguro, muchas de ellas no son... es la línea general de interpretativa que impone la ley, pero muchas veces las empresas suelen ampliar la asunción de los riesgos o incluso ampliar este tipo de modalidades. ¿Por qué? Porque no se olviden que esto es un negocio. Y como es un negocio, las empresas quizás para captar más clientes dicen, bueno, yo te aseguro también, y aumentan el área de riesgos asumidos o asegurables. Ustedes han visto, por ejemplo, que el río, por ejemplo, el granizo, que ahí hay un daño generalizado, que antes no estaba incorporado, ahora las empresas lo han incorporado, después de grandes cantidades de situaciones de granizo, lo han incorporado, y en otra época no estaba incorporado. Digo, van tomando decisiones comerciales según piensen que pueden vender más o menos seguros. Esto se entiende, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto es una línea interpretativa, pero después, por supuesto, corre la autonomía de la voluntad de las partes y en el caso de siempre la protección del asegurado, que es el que tiene la posición inferior dentro del sistema de la ley, que la aseguradora, que es la que te manda y te genera las cláusulas y que te impone la faz contractual. Por último, por supuesto, en esta cuestión del riesgo, el uso de la estadística. La estadística es central para medir el riesgo. Quizás es lo más importante. La función que tiene es en la medición del riesgo, para ver si es asegurable o no. ¿Y qué va a medir la estadística a la hora de tomar el análisis del riesgo? Va a medir dos cuestiones, la frecuencia y la intensidad. La frecuencia y la intensidad es lo que va a medir la estadística cuando habla de riesgo. ¿Qué es la frecuencia? Como ustedes saben, es la cantidad de siniestros por año en un mismo siniestro, en una misma situación, con un mismo riesgo, todo exacto, las cantidades de veces que se producen al año. Y esto, aunque ustedes no lo puedan creer, les da un número cierto para tomar decisiones técnico-jurídicas para la empresa aseguradora y económicas, por supuesto. Es decir, ¿qué frecuencia tiene? Hay a veces que algunos daños se producen con mucha frecuencia y otros menos, vamos a suponer. Seguramente, si la compañía aseguradora que hace análisis, por ejemplo, no es lo mismo
el índice de siniestralidad en Mar del Plata que en otras ciudades de la provincia, con mucha menor cantidad de parque automotor y mucha menor cantidad de habitantes. Y sin, por ejemplo, transporte público. Entonces, no es lo mismo. Entonces, esa estadística te toma la frecuencia, la cantidad de veces que alguien al volante puede llegar a tener un daño en el automóvil, cuántas frecuencias, cuántas probabilidades tenés en base a estos datos objetivos que les estoy dando. ¿Se entiende esto? Entonces, toda esa es la frecuencia en que se puede llegar a... Entonces, fíjense ustedes, las empresas aseguradoras, el Estado también, pero mucho más las empresas aseguradoras, invierten mucha plata en investigación y en estadística para determinar cuánta siniestralidad se tiene, o cómo son los índices de siniestralidad en los distintos lugares, y seguramente, si a alguno le pasó, lo puede contar. No es lo mismo, por ejemplo, asegurar, no es el mismo valor, la misma prima, o no debería de serla, asegurar un auto en el Partido General Pueyrredón, que asegurarlo en Tordillo, donde hay 2.000 habitantes, y un parque automotor mínimo. No es lo mismo, no va a ser lo mismo y el precio que se va a pagar es distinto. Así que esto está todo basado, fíjense que está todo concatenado, y donde yo toco algo, se cambia la ecuación, donde si el auto de Tordillo lo llevo a Mar del Plata, bueno, ahí después vamos a ver qué pasa en ese caso, pero está claro que estoy aumentando los niveles de riesgo que amenazan a mi automóvil. Bien, esto en cuanto a la frecuencia. En cuanto a la intensidad, que es la segunda cuestión que va a valorar la estadística a la hora de medir el riesgo, la intensidad no tiene que ser grande la intensidad, y que influya decisivamente en el valor y convierta en antieconómico el seguro comercial. Estamos siempre hablando de seguro comercial, por supuesto. Es decir, el nivel de intensidad. Por ejemplo, este nivel de intensidad se suele disminuir con lo que se llama el reaseguro o el coseguro, o dispersar con lo que se llama el reaseguro o el coseguro. Es decir, otras empresas mayores me reaseguran o me coaseguran. Esto la intensidad, por ejemplo, se da, no sé, en un transatlántico. Imagínense, el seguro de un transatlántico es de una intensidad tal, si se llega a producir el daño, que no hay compañía de seguro que lo pueda resistir. O una aeronave espacial, enviado un satélite. El nivel de seguro que tiene que tener un satélite con el valor que va a llevar adelante, imagínense, no hay empresa que por más objeto social o por más aportes múltiples de los usuarios que tenga, no hay forma que pueda hacerle frente si se produce el daño, un daño de gran intensidad. Entonces muchas veces lo que se resuelve que es, o no se asegura, la empresa no asegura por el nivel de intensidad, o busca formas distintas de dispersar, como es el reaseguro coseguro con empresas de mayor envergadura que me ayuden en caso de que se produzca el daño. Porque de última lo que no puede pasar es que rompa el sistema y que no tenga capital para indemnizar. ¿Se entiende esto? Bien. Perfecto. Esto en cuanto a riesgo. Después lo vamos a desarrollar bien en la próxima clase, pero quiero que tengan un paneo de todo. En cuanto al interés asegurable, sería el segundo elemento, el interés asegurable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interés asegurable? Dice Alperín, si ustedes lo leen, primero la propia ley consagra, como el proyecto de Alperín, consagra el interés asegurable. Lo consagra en el artículo 2 y en el artículo 60. En el artículo 2 la ley claramente dice que el contrato seguro puede tener por objeto cualquier tipo de riesgo si existe interés asegurable, salvo prohibición por esta ley. Cualquier tipo puede tener por objeto cualquier tipo de riesgo siempre que existe interés asegurable, dice el artículo 2. Y el artículo 60, que específicamente habla de los seguros de daño, el típico seguro de daño, dice que, artículo, espera que se lo busco acá en la ley, espérenme un segundito, dice, puede ser objeto de estos seguros cualquier riesgo si existe interés económico lícito en que el siniestro no ocurra. Esta es la parte que nos interesa. ¿Estamos? Entonces, puede ser objeto de estos seguros, que son los seguros específicos de daños, artículo 60, cualquier riesgo si existe interés económico lícito que esto no ocurra. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la definición de interés asegurable? Jurídica. La definición jurídica es la relación
económica ilícita, relación económica ilícita del asegurable potencial, que podría ser el asegurado, ¿estamos? El asegurable, con respecto a un bien, o a su persona o integridad física, cuando esta relación se encuentra amenazada o afectada por un riesgo, ahí tenemos interés asegurable. Estamos, relación económica ilícita del asegurable respecto de un bien, o su integridad física, o su salud, o vida, siempre que esta relación se vea amenazada o afectada por un riesgo. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué significa esto explicado, bajado a tierra? Esta es la definición jurídica. Yo se los pregunto, me contestan esto. Y cuando me lo bajan a tierra, me lo bajarían así. Yo tengo un vínculo económico, ilícito, vamos a poner un bien que es más fácil, con un bien. Un vínculo económico ilícito con un bien. Económico, porque es susceptible de apreciación pecuniaria. Tengo una computadora, tengo un vínculo económico. Me costó X plata, estamos de acuerdo, es mi propiedad privada, es un bien mueble, me costó X plata y tengo un vínculo económico con esa computadora que me sirve para un montón de cuestiones. Ese vínculo además es lícito, obviamente, si es robada la computadora, es difícil acreditar mi vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hubiese robado, si me la robé, no existe. La ley no puede proteger el vínculo ilícito que yo tenga con algo. ¿Estamos de acuerdo? No puedo asegurar algo en el cual tengo un vínculo ilícito. Si tuviese droga, por ejemplo, no puedo asegurar un paquete de cocaína porque no puedo tener un vínculo lícito con ese bien. Por más que sea susceptible de ser apreciado económicamente. Ahí habría una relación económica, pero no había una relación lícita. Entonces la ley dice, relación económica ilícita del asegurable con un bien, y a ese bien lo afecten riesgos. Entonces yo tengo que acreditar esa relación económica. Esto es importante, porque nosotros creo que alguien lo planteó la vez pasada, no me acuerdo quién me lo planteó, pero esto es para despejar de lo que es el juego y la apuesta. Porque si yo, el ejemplo que les había dado, por ejemplo, asegurase la computadora de Piazzi, yo la verdad que no tengo ningún vínculo económico con la computadora de Piazzi. Entonces, si le pasa algo a la computadora de Piazzi y a mí me resarcen, en vez de resarcir la Piazzi, es un juego de apuesta. Es decir, bueno, como sé que Piazzi es medio descuidada con su computadora, la veo que golpea las teclas con todo cuando escribe, etc. Le aseguro la computadora a Piazzi, y si llega a ocurrir un daño, que yo ya sé que va a pasar porque Piazzi es descuidada, me resarcen a mí. Entonces... Profesor, una consulta. Disculpe. ¿Quién hace? Espere que no la veo. ¿Quién hace la consulta? Fabiola. Fabiola, diga. De todas formas, se puede asegurar, o sea, yo puedo asegurar el auto de mi mamá, por ejemplo, si ella es la beneficiaria. O sea, se puede. Yo puedo contratar un seguro y puedo, o sea, que ella sea la asegurada y la beneficiaria y la tomadora de la póliza soy yo. Por ejemplo, una sociedad, o sea, una persona jurídica también podría contratar una póliza como tomador y después el beneficiario y asegurado son distintas, o sea, en una flota, me imagino. Y usted dice que ni usted ni la sociedad anónima tiene ningún tipo de interés, no habría interés asegurable y lo puede hacer igual, sin interés asegurable, sin demostrar el interés. Sí, no, demostrando el interés. Entonces sí. Está diciendo lo mismo que yo, sí. Fabiola. Claro, no, pero me refiero a que con lo que el ejemplo que usted ponía de la computadora me pongo un ejemplo para que sea divertido, Fabiola. Pongo un ejemplo para que sea entendible. Está bien, pero Si quiere, se me pueden ocurrir 1.000.000 de ejemplos recontra difíciles de derecho internacional también, si quiere. Y muchos supuestos muy raros y complejos que se dan en el seguro muchísimo. Muchísimo de triangulaciones y beneficiarios, pero ¿sabe qué? Lo hago para hacerlo fácil. Pero claro, lo que pasa es que obvio, escuché eso, yo trabajo en una compañía de seguros y siempre vemos las flotas. Pero si usted no acredita el interés asegurable, la relación económica ilícita la tiene que acreditar.
Sí o sí Claro. la tiene que acreditar. Claro, sí. Tanto el ejemplo que usted puso con usted y su madre, o el ejemplo que puso con una sociedad anónima, siempre acreditan interés asegurable. De una forma u otra lo acreditan. Sí, Si sí. no, estaríamos en un juego y apuesto. En todos los Sí. casos. Perdóneme que use un ejemplo tan banal, pero bueno, es que era como para que sea más obvio. Claro, yo lo que interpreté con el ejemplo es que no se podía, digo, como si se ve a diario. Hay que acreditar interés económico ilícito. Lo importante es eso, lo digo para, si quizás generé alguna confusión con el ejemplo. Voy a tratar de no hacerlo más. Hay que acreditar interés económico ilícito. Lo importante es eso, acreditar interés económico ilícito. Obviamente se dan muchos supuestos. El que yo les dije es una obviedad, pero quizás hay en muchas otras ocasiones donde lo que uno tiene que hacer es acreditar el interés económico ilícito. Lo que no puede pasar es que yo asegure a alguien que no pueda acreditar ese interés económico ilícito, y esto va a pasar también, aunque la acreditación no está vinculada ahí, con los seguros de vida también. Yo no, por supuesto, con una explicación desde un lado social y humano, no desde el sentido de la apreciación pecuniaria al valor vida, sí de un lado social y humano, porque si no yo no puedo asegurar, imagínense, la vida de otra persona, porque ahí sería mucho peor, incluso sería casi un ilícito, estaría casi apostando a que fallezca, o que me resarzan a mí si fallecen, tengo que acreditar vínculo ahí también. Un vínculo de otra naturaleza que lo vamos a ver cuando hablamos sobre vida. Pero lo que le quería decir es eso, digamos. Tomé un ejemplo quizás muy sencillo, pero va por ahí. Va por el lado del interés económico ilícito. Agárrense de eso, acuérdense, para evitar confusiones, interés económico ilícito es la relación lícita y económica que tiene un sujeto con un bien susceptible de valoración económica. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa en el caso de... Esto es importante. Si yo le pregunto interés asegurable, hablamos de la relación económica ilícita del asegurable con un bien o con algún valor, como decíamos. Bien. ¿Qué pasa con el valor vida? Lo hablábamos recién. ¿Qué dice? ¿Qué pasa Profe, aquí? perdón. Entonces, ¿el valor puede ser pecuniario o no? Por ejemplo, lo de la integridad física. Por más que siempre le pongan un precio a las cosas. Puede ser que yo le dé un valor, obviamente el valor afectivo no hablo, pero siempre... Ahí le cuento, mire, ahí le cuento. La definición de interés asegurable es relación económica ilícita del asegurable con el bien al cual lo amenazan riesgos. Esa es la definición jurídica. Usted busca Alperin, no que lo dice Bordaisco, lo dice Alperin, Stiglitz, lo dicen los que saben, no nosotros. Nosotros lo repetimos a ellos. Ahora, ¿qué pasa con el valor vida? O el valor integridad física, o el valor salud, que ustedes ya saben que es susceptible de ser asegurado. Bueno, en ese caso hubo un debate en otros tiempos quizás, sobre todo entre distintos sectores de las miradas del derecho de seguro, con algunas discrepancias respecto a si hay interés asegurable en el valor vida. O sea, la discusión era si yo puedo ponerle una apreciación pecuniaria al valor vida, si es un bien protegido, si bien es un bien protegido, por supuesto, protegido por todos la normativa de los principios fundamentales, de los derechos civiles del siglo XIX en adelante, por todo el sistema de defensa de derechos humanos, un valor esencial, el valor vida, el valor salud. ¿Es susceptible de ser apreciado en forma económica? Bueno, hay algunos autores que hay toda una discusión, un debate similar al que se da también con la responsabilidad, que ustedes lo han visto en derecho de las obligaciones. Entonces, lo que sí, depende del análisis que ustedes quieran buscar, porque hay algunos que dicen que no hay, que la vinculación no es, otros dicen que sí, que lo que se hace es, algunos hablan de la capacidad de generación, la fuerza de trabajo, la capacidad de generar bienes susceptibles de apreciación económica, otros dicen que no. Lo que sí es, la realidad es que hoy, más allá de las interpretaciones, la realidad práctica es que por supuesto se le da un valor, una apreciación económica al valor vida, que se encuentra incluso, las compañías de seguro incluso hasta lo tarifan. Digo, bueno, ahí tenemos una compañía que trabaja en una compañía de seguros, que nos puede explicar mucho mejor, pero digo, ustedes saben que hay incluso, eso está medianamente establecido, hasta no solamente en el sistema operativo del seguro, sino también en
en fallos y antecedentes jurisprudenciales. Entonces, hay un montón de cuestiones donde hoy tiene esa situación. Por supuesto, lo que la doctrina no establece es un vínculo lícito y económico, sino que, por supuesto, establece un vínculo distinto, un vínculo sobre el interés que tenga real la persona sobre el valor vida o salud. Tendrá que acreditar cuál es el vínculo que tiene para poder suscribir un contrato en cuanto a esta situación. Bien. Entonces, interés asegurable, nosotros vamos a tener sujeto, un bien, relación económica lícita entre el bien y el sujeto, y varios riesgos que amenazan o que puedan amenazar ese bien del que hablamos. Y por último, esto igual después lo vamos a desarrollar bien, pero quiero darles un pantallazo genérico, tenemos la prima. ¿Qué es la prima en el derecho del seguro? Bueno, lo hablamos la vez pasada, la prima, no sé quién lo dijo, es el precio en el contrato de seguro. Yo les conté que se llamaba prima o cotización, porque en realidad lo que hizo Alperín es agregar también a los seguros mutuales, no solamente a los seguros comerciales, sino también agregar los seguros mutuales. Si ustedes lo ven en los seguros sociales, se les llama contribución, pero bueno, nosotros aquí, que esto es el derecho privado, derecho comercial, solamente vamos a ver los seguros que vinculan a los seguros comerciales y los seguros mutuos, prima de cotización. Esta es la remuneración, esta es la contraprestación que corre por cuenta del asegurado, o la contraprestación principal, que el asegurado debe pagar la prima, es la principal obligación que cumple hacia el asegurador, y el asegurador, por supuesto, va a ser su remuneración. Las primas, como nosotros vimos, están generalmente establecidas, estandarizadas en forma homogeneizada por la Superintendencia de Seguros. Por supuesto que pueden variar, hay pactos de variación, por un montón de cuestiones puede llegar a variar la prima. Las autoridades de control las van a ir homologando, como les dije antes, y también está, por supuesto, la decisión empresarial respecto a esto, que también, por supuesto, que influye, involucra, volvemos a decir, estamos hablando del derecho mercantil, donde la onerosidad, el lucro, tienen gran preponderancia. Profe, una pregunta. Esto que está diciendo ahora es lo relacionado con la estadística. Por ejemplo, la superintendencia fija las primas y después, no es lo mismo si yo mi auto lo uso en Capital Federal que si lo aseguro en un pueblito de la provincia. ¿A eso se refiere? Va a cambiar la prima. Todo va a estar concatenado, homogeneizado. Lo que van a hacer el sistema de estadística del seguro es establecer categoría de riesgo, categoría de suma asegurada, categoría de bienes, categoría de primas. ¿Se entiende? Múltiples. Y eso es después lo que se convierte en esos más sumado la impronta de la empresa aseguradora, se suma lo que va a ser el final de el monto que se va a pagar. El sistema va, y esto de lo concatenado lo van a ver muy bien aquí, porque el sistema va a establecer, lo vamos a ver más adelante, qué pasa con la variación en el estado de riesgo, cuando de alguna forma varía, porque ustedes imaginen, si yo varío el riesgo, yo celebro un contrato, el que usted puso, de un auto en Tordillo y lo traje a Porredón, y yo me domicilio en Porredón y estoy trabajando en Porredón. ¿Le varía el riesgo al automóvil que celebré el contrato en Tordillo? ¿Se lo varíe? Entonces, esas variaciones, después la ley lo establece y después la superintendencia, por supuesto, hace acordadas de modificaciones y de modernización. Imagínense que esta es una ley del siglo XX, el 67, después hay múltiples acordadas de la propia superintendencia de seguros que van modificando cuestiones y también fallos jurisprudenciales que después se van adoptando. Esa variación del estado de riesgo va a ir modificando el contrato y va a haber todo un sistema establecido para las modificaciones de los contratos en la variación del estado de riesgo. La prima, entonces, como les decía recién, va a depender de esto, por supuesto, y va a estar concatenada a la suma asegurada,
Tampoco va a ser la misma, imagínese usted lo que decíamos recién, no es lo mismo la suma asegurada de un automóvil que vale $1.000.000 que de uno que vale 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el caso de producirse cualquiera de los daños que estén previstos en el contrato, las sumas son muy distintas, indemnizatorias que va a tener que hacerse cargo la compañía. O sea, tiene que ver los riesgos, porque hay riesgos distintos. No es lo mismo Tordillo que Pueyrredón. Esto es un ejemplo concreto para que se entienda. Obviamente puede diferir, pero es un ejemplo concreto para que se entienda. Tema 1, los riesgos varían. Tema 2, el interés asegurable. Relación económica ilícita con el bien. No es lo mismo si mi relación económica ilícita puede ser valuada en 500.000 pesos que si puede ser valuada en $2 millones. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se ponga en función, el riesgo se convierta en siniestro y se ponga en funcionamiento el sistema resarcitorio o indemnizatorio, los valores son mucho más grandes. Por lo tanto, la compañía que me va a decir, bueno, si tú me va a decir o me puede decir, vuelvo a decirlo, si tu auto vale $2 millones, tu prima no va a ser la misma que de un auto de 500.000 pesos. ¿Estamos? No va a ser la misma. Como no va a ser la misma si están en Tordillo que si están en Pueyrredón. Por eso está todo concatenado. Riesgo, suma asegurada, y que es el interés asegurable en realidad, es la materialización del interés asegurable. Yo tengo un interés con la computadora económico ilícito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a ese interés económico ilícito que yo tengo con la computadora, ¿cómo le pongo un número? ¿Cuál es el número? La suma asegurada. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de ponerle un número es esa. Mi interés lo valoro ahí, así lo aprecio económicamente. Vale tanto, punto, pum. Bien. El riesgo, los múltiples riesgos que conllevan, gracias a la estadística ya lo sabemos. Y la prima es lo que yo pago todos los meses por esa asunción de riesgo de esa suma asegurada determinada. ¿Se entiende? Bien. Las primas, ¿cómo está conformada la prima? Y la prima está conformada, esto jurídicamente hablando, está conformada, generalmente se divide en dos, lo que se llama la prima neta puro técnica y la prima bruta o cargada. La prima neta puro técnica y la prima bruta o cargada. La prima neta puro técnica va a incluir el riesgo asumido, clasificado, como vimos recién, homogeneizado, cuántos riesgos asumo, todo pasó por la estadística. 2, el plazo por el cual asumo, pues también es un dato, no es lo mismo asumir el riesgo de que a la computadora de Piazzi le pase algo durante un mes que un año, porque las probabilidades aumentan de que le pase algo, sobre todo porque Piazzi es especialmente descuidado. Profe, perdón, cuando dijiste Sí. recién lo del riesgo asumido, que dijiste homogéneo, no sé qué, eso, no lo... ¿Te referís a los 4 requisitos del riesgo? Porque No, creo que no mencionaste lo de la homogeneidad y eso. no. La homogeneidad se las mencioné cuando hablé de la estadística, de los presupuestos técnicos. ¿Qué significa esto? Significa que a iguales riesgos, igual interés asegurable, iguales primas, se hace una especie de clasificación, se clasifica. A eso me refería con la homogeneización. Mismo bien, mismos riesgos, misma suma asegurada, misma prima. Todo atado. Si yo en esa ecuación, en esa clasificación que hago, cambia cualquier cosa, pone en jaque todo el sistema, porque me cambió todo, ¿se entiende? Si yo le cambio los riesgos y no aumento la suma asegurada, pero aumento la prima, toqué la prima. Si le cambio la suma asegurada, vamos a suponer que puede pasar. ¿Puede pasar que mi relación económica ilícita con un bien cambie? Sí, porque lo mejorás. O por ejemplo, la devaluación. Ah. Puede ser que se devalúe el valor y aumente, o puede ser que aumente el valor inmediatamente. Puede pasar tranquilamente. O la demanda, me lo cambie la demanda, el valor. Pasa todo el tiempo también. O sea, que aumenta mucho la demanda, no valían lo mismo los termómetros eléctricos antes de la pandemia y post pandemia. Ahora debe valer el triple, el cuádruple, el quíntuple.
O si se dejara de producir un producto, ¿no valdría lo mismo? Entonces, puede modificarse la suma asegurada. ¿Puede sufrir cambios? Sí. ¿Puede sufrir cambios el Estado de Riesgo? Sí. Ahora van a ver que el sistema del seguro lo que establece es un montón de mecanismos para volver a nivelar y equilibrar esa ecuación. Lo van a ver. O sea, si varía el riesgo, tiene que variar la suma asegurada, tiene que variar el contrato. Si varía la suma asegurada, tiene que variar el contrato. Y va a establecer sistemas de sobreseguro, infraseguro, Sí. de variación del Cada estado de 6 riesgo. meses a mí me lo varían, profe. Siempre me lo aumentan, obvio. Pero cada 6 meses. Pero a ver, El del auto. quizás, escuche, una cosa distinta es que puede pasar que le varíe por un acuerdo de aumento de precios o de valores, y otra cosa es que le varíe porque modificó o el estado de riesgo o modificó la relación económica ilícita. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Quizá no, Sí, supuestamente es por la devaluación. porque la Superintendencia de Seguro dice que no es suficiente lo que usted está pagando, porque ahora su auto que valía 5 millones de pesos, ahora vale 7. Entonces la Superintendencia dice, la compañía de seguro le dice, usted tiene que actualizar, porque no puede estar pagando no coincide la prima con el valor. Pasa que es difícil explicar esto en un contexto de tanto desequilibrio económico. La verdad que, imagínense, la ley no está pensada para valores que suben y bajan tan fuertemente. Está pensado en un clima de estabilidad, por más que hoy usted también lo tenga, ¿no? Pero no está pensada para esa locura de inseguridad económica. Está pensada en un sistema que, vamos a suponer que el auto valiese lo mismo sin que modifiquen los precios continuamente, valiese lo mismo. Está pensada en algunas variables cortas, pero bueno, hoy tenemos otra realidad, pero no importa. Lo que sí está claro es que el sistema establece que usted tiene que siempre recomponer el equilibrio entre suma asegurada, prima y riesgo. Si cambia algo de la ecuación, pone en jaque el sistema operativo del seguro. Entonces, la ley le da a la compañía asegurada la potencialidad, la posibilidad, que lo vamos a ver, de que cuando varíe el estado de riesgo o cuando varía el interés asegurable, haya que readecuar el seguro o rescindirlo en caso de que no fuese asegurable. ¿Se entiende? Bien, riesgo asumido, plazo por el que asumo riesgo, suma asegurada. Son 3 cuestiones que se tienen en cuenta y se monetarizan o aprecian pecuniariamente o económicamente para establecer lo que es la prima neta o pura o técnica. Y después lo que se llama la prima bruta o cargada, que a esas 3 situaciones, riesgo más plazo más monto, se le suma los gastos administrativos y la ganancia del asegurador. Asegurado, porque si no parecería ser que lo único que está sosteniendo solamente es la cuestión del riesgo. Bueno, ahí le suma gasto administrativo y lo que le corresponde al asegurado, a la aseguradora, perdón. Bien. Después en interés asegurable y riesgo lo vamos a específicamente volver a tratar en la próxima clase. Yo quiero terminar la parte general. Caracteres del contrato de seguro. Primer carácter es consensual. ¿Se acuerdan cuando un contrato era consensual? A ver, Telechea, ¿se acuerda usted? No claramente, la verdad. Hay derechos y obligaciones recíprocas. No, chamullo. Piñero, ¿se acuerda usted? ¿Que se perfecciona con la voluntad de las partes? Ahí está, muy bien, Piñero, muy bien. Es exactamente así. Son los contratos que se perfeccionan con el simple acuerdo de voluntad de las partes. ¿Qué significa esto? Que se perfecciona, que empieza a producir efectos. Es decir, el contrato empieza a producir sus efectos a partir del acuerdo de voluntad de las partes. El contrato consensual siempre se estudió en contraposición del contrato real. El contrato real, sus efectos se empezaban a producir
con la tradición de la cosa. Al momento en que hacemos la tradición de la cosa, empieza a producir sus efectos. El otro, con el simple acuerdo de voluntades, comienza a producir sus efectos. Bueno, esto hoy está totalmente... El propio artículo 4 de la ley 7418 dice que el contrato de seguro es consensual, en la línea del Perín. Antes se discutía si en realidad era necesaria la entrega de la póliza, la tradición de la póliza. Bueno, esto está totalmente descartado, estamos hablando de un contrato consensual. Es un contrato bilateral, y acá sí es lo que decía usted, Ingracia, es un contrato bilateral porque nacen derechos y obligaciones equivalentes, recíprocas para alguna de las partes, lo mismo que la onerosidad, un contrato oneroso. Hay derechos y obligaciones para ambas partes, por eso es bilateral. Y es oneroso porque esos derechos y obligaciones, esas contraprestaciones que nacen del contrato son equivalentes y recíprocas. Si no, estaríamos hablando de un contrato gratuito, donde no son así. Bien, es un contrato aleatorio, y quizás acá esto es uno de los requisitos más salientes del sistema del seguro. ¿Se acuerdan ustedes cuándo un contrato era aleatorio? A ver, Bianco, ¿se acuerda usted? Desmutece. Cuando estaba sujeto a que ocurra determinado, o sea, un alia, que ocurra determinado evento, ¿no? Ahí es más una condición suspensiva o resolutoria. Claro, sí. La aleatoriedad es cuando la existencia o inexistencia de las prestaciones depende de que ocurra o no un acontecimiento incierto. Eso es lo que dice el código respecto a la aleatoriedad. Es decir, que las ventajas o desventajas, o existencia o inexistencia de las prestaciones de mi contrato, dependen de que se produzca o no un acontecimiento incierto, que está previsto en el contrato. Acá estamos de acuerdo que algún debate que se dio con el alia, por supuesto es un contrato aleatorio, ventajas y desventajas, prestaciones, cumplimiento de las prestaciones o no, dependen de ese acontecimiento futuro incierto que puede o no producirse. Bueno, está clarísimo la aleatoriedad en el contrato de seguro. La discusión se daba con el contrato de seguro de vida, es decir, si se va a producir o no la muerte. Estamos todos de acuerdo que el alia, digamos, la incertidumbre, alia, pasa a cuándo. O sea, se va a producir, lo que no sabemos es cuándo. Bueno, se da por cumplida la aleatoriedad en el contrato de seguro de vida, en el que no se sabe cuándo. Es un contrato de ejecución continuada, porque está pensada las prestaciones del contrato para que se cumplan en un tiempo más o menos prolongado, un plazo más o menos prolongado de tiempo, de ejecución continuada. Y esto es esencial para el contrato, por supuesto, es importante. Puede haber contratos que no sean de tiempo prolongado, sí, pero la esencia, la naturaleza del contrato está pensada en prestaciones que se van a sostener por un plazo más o menos prolongado de tiempo. Es un contrato de empresa, otro de los requisitos de las caracteres salientes, un contrato de empresa, porque sí o sí tiene que haber empresa. Acuérdense, hoy el sistema te obliga a que haya una empresa, la figura jurídica es una empresa aseguradora, es una sociedad anónima. ¿Estamos? Sí o sí tiene que haber una empresa. Te obliga a lo que se llama la mutualidad presumida. Tiene que haber una empresa. Es un contrato de adhesión o de cláusulas predeterminadas, ya lo vimos. Esto está motivado por la masividad. ¿Qué significa un contrato de adhesión o de cláusulas predeterminadas? Es un contrato que se te presenta como un reglamento a la cual el asegurado o tomador se somete a las condiciones generales que le predispuso otro. ¿Estamos? No tiene no tiene potestad para discutir la mayoría de las cláusulas, lo que hace es aceptarlo o rechazarlo. Esto, por supuesto, se solventa, como le dije yo en la primera clase, en la masividad y los principios técnicos del seguro, y la justificación jurídico-política que se da en el sistema del seguro es que el control lo hace el Estado a través de la Superintendencia del Seguro, cualquiera de los estados que tengan espacios o instituciones regulatorias estatales que visen este tipo de contratación. Lo mismo que pasa con el sistema bancario. Bueno, contrato típico, obvio, por
la tipicidad está dada porque fue regulado en el código originario de Vélez y Acevedo, y hoy está en la 17418. Y por último, es un contrato no formal. Y acá la compañera Bianco, que trabaja en una compañía segura, me va a decir, ¿cómo no formal? Claro, tiene razón, pero bueno, es un contrato no formal. ¿Usted sabe, Bianco, cuándo un contrato es no formal? No la Cuando no escucho. tiene cuando la validez no depende de la forma, o sea, de una forma Exactamente. establecida. Cuando su validez no depende de las solemnidades o formalidades que imponga la ley. ¿Vamos? Es decir, en principio es no formal, lo dice la ley dice que es no formal, el propio artículo 11 de la ley habla de la no formalidad del contrato seguro, es decir, pero inmediatamente después se desdice, estableciendo lo que se llama la forma o formalidad ad probationem, que eso significa que para probarlo, o sea, el contrato no tiene formalidad para su validez, ahora para la prueba sí va a tener formalidad, que es que exige la ley que sea aprobado por escrito o que tenga principio de prueba por escrito. Es decir, yo quiero probar el contrato seguro, la existencia del contrato, vamos a suponer yo firmé con la compañera Bianco un contrato seguro y no tengo nada escrito, si yo lo quiero probar, la existencia del contrato sí o sí no lo puedo probar solamente con el testimonio de la compañera que sale y dice, sí, yo lo recibí al doctor Bordaisco y contratamos, sino que tengo que probarlo por escrito o con un principio de prueba por escrito mínimo. Por escrito, obviamente, la cual es el instrumento probatorio por excelencia en el contrato seguro, la póliza. Ahora, si no tengo póliza, necesito principio de prueba por escrito. Y un principio de prueba por escrito puede ser, por ejemplo, un cupón emitido por la empresa de pago, de prima. Y ahí puedo probar que existía el seguro porque tengo el cupón de pago que pagué yo conforme a un seguro. Y así múltiples. Pero me exige la prueba escrita. Profe, viste que en un momento hubo problemas con las multas porque te exigían que tengas como el último pago. Y había gente que lo hacía por débito automático y como que decían que eso no basta mostrar el débito. Y no te lo mandaban el pago en sí, o sea, no te daban un recibito. Usted dice cuando lo para la policía, sí. Usted quería decir que tenía seguro vigente. Pero hay una resolución de la Super que indica que no es necesario circular con eso. Claro, pero eso fue hace poco, ¿no? La resolución. Porque... Hace unos 2 años. Claro, sí. Bueno, antes no te lo aceptaban. ¿Y esto es por esto o nada que ver? Esto es por algo que le voy a decir yo ahora. El sistema del seguro, la ley dice que es no formal, que no hay solemnidades que hagan a la validez del contrato. Ahora, si usted va, y lo dijo muy bien la compañera Bianco, si usted va a la Superintendencia del Seguro, impone la forma escrita. Si esto es un reglamento al que yo firmo o no firmo, ¿cómo que no me impone la forma escrita? O sea, va por un lado la ley en muchos casos y por otro lado las acordadas o disposiciones y resoluciones de la Superintendencia de Seguros que van modificando el sistema y que la propia normativa, la ley 22.400, le da esa potestad. ¿Entiende? Entonces va a pasar mucho eso, que quizás la ley dice una cosa, pero después la práctica es otra. Y la práctica se da que en este caso es muy raro que vos puedas manifestar, justificar un contrato que no haya sido por escrito. Es casi imposible en el sistema operativo. Si yo te estoy diciendo que es un contrato, cláusulas predeterminadas y predispuestas, ¿cómo no va a haber contrato? ¿De qué forma puede ser sin que sea por escrito? Bueno, hoy tenemos los sistemas virtuales, pero lo que le quiero decir es, si usted piensa en términos jurídicos, prácticamente la formalidad está prácticamente impuesta por la Superintendencia de Seguros. Pero bueno, eso pasa por eso pasa lo que usted plantea. Lo que usted planteaba va por otra mirada. No va a la existencia o no existencia del seguro, sino va al reconocimiento o no reconocimiento de los espacios estatales de control, de reconocer esa documental como que usted tiene seguro vigente o no reconocerla. ¿Me explico? Es otra cuestión que no hace a la existencia o inexistencia. Pero bueno, fíjese que acá lo que la regula y va tomando decisiones es la Superintendencia de Seguros, que va a través de sus resoluciones
disponiendo muchas cosas que quizás usted no tiene en cuenta. Va a ver qué va a pasar con muchas cosas, eso. Que pareciera ser... La forma escrita en el sistema del seguro creo que fue impuesta en los años 40, incluso. Entonces, imagínese, a veces uno ve la ley que dice una cosa, pero después la realidad le marca otra. Eso es quizá lo que tiene para tenerlo. Alperin, si lo leen ustedes, también agrega como carácter la buena fe. La verdad que la mayoría de la doctrina no, pero Alperin lo agrega porque entiende que en este tipo de contratos la buena fe casi es un carácter, porque dice que tiene que dominar todas las obligaciones del derecho al seguro. Que sin buena fe, dice que realmente el sistema de seguro es imposible llevarlo adelante si no hay buena fe de ambas partes co-contratantes, entonces lo impone. Bien, clase que viene, vemos específicamente interés asegurable, léanlo si pueden, lean lo que es infraseguro y sobreseguro, artículos 62 a 65, esto de la modificación de la ley, interés asegurable. Vemos eso y vemos, riesgo ya lo vimos, trataremos de avanzar a la consensualidad y cómo es el contrato, la póliza, así que, ¿se entendió hoy? Si no tienen más, tengamos un fin de semana. La próxima clase es la última antes del parcial. La próxima clase es la última antes del parcial. El 9 es el parcial, ¿verdad? Sí. Y le vamos a poner alguna más, entonces. ¿Pueden ustedes, la semana del feriado largo, se la bancan? ¿Puede ser? ¿Podría ser el lunes 7? O el Yo la verdad que estoy trabajando, pero si lo graban... Está siempre grabado. Yo la verdad que... ¿Qué sería? Como antes del esa semana del parcial, ¿no? Sí, le doy la clase el viernes. El viernes sería 4. Doy mi clase el viernes 4 y le agrega uno, que puede ser, pónganse de acuerdo ustedes, no tengo ningún problema. O el sábado 5, no, el sábado 5 no puede ser. Viernes 4 o lunes o martes. Lunes 7 o martes 8. Así le damos un cierre a la parte general de seguro. ¿Les parece? De última, si nos tenemos que quedar un poquito más, nos quedamos un poquito más. Claro, martes sería el día antes del examen, capaz el lunes. Sí, sería ideal el lunes. Profe, una pregunta. ¿Quién pregunta? Yo, Morena. Una pregunta. De la unidad 15 intenté leer de Alperin, no sé cómo se dice, pero no, está muy desactualizado el tema de la liquidación, la quiebra, la discriminación. Leí un artículo que hablaba sobre defensa del consumidor, pero después liquidación y quiebra no encuentro en ningún lado que hable específicamente sobre eso, que esté actualizado. Y no sé de dónde encontrar información. Lo mismo con respecto a la clasificación de seguros, con respecto a automóvil, casa y edificio, por ejemplo, que es una de las cuestiones que habla en la unidad 12 de clasificación de seguros, tampoco lo encuentro. No sé dónde encontrar material, eso me está costando bastante. Liquidación y quiebra, la verdad que yo no recuerdo que se haya tomado en 20 años liquidación y quiebra en seguro. Así que si quieren no buscarlo, no lo busquen. En cuanto a la clasificación, la próxima clase yo le doy, si quiere, clasificación. Arrancamos con clasificación y después seguimos. Dale, gracias, profe. Ningún problema. Después Alperin, para la parte general Alperin le sobra, es la ley. Se lo digo porque no vamos a llegar a dar otras cuestiones que no sean la ley. Se lo digo con total sinceridad. Entonces, si yo les agrego bibliografía, les voy a agregar bibliografía sobre cosas específicas que los van a complicar. Por eso no se las quiero agregar. Alperin y la ley. Y por supuesto cualquier otra cosa, cualquier otro material que esté dentro de la plataforma, porque quizás otros profes han sumado algo de material, hay en nuestra comisión también hay algún otro material que vincula Stiglitz. Sí, hay un archivo de Halperin y está bastante con lo que usted va diciendo, pero bueno, está para completar, digamos, con lo que dice usted. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Ustedes se ponen de acuerdo y
Y me dicen cuándo, viernes que viene, y una clase más, lunes. Lunes podría ser si quieren, no tengo problema. El lunes sería lo mejor, sí. ¿Lo cierran ustedes? ¿Ya quedamos así? ¿Lunes? Sí, sería lo ideal porque el 11:30. martes. Nos estiramos un poquito, sí, última, hasta terminar. Dale, profe, total, dale, buenísimo. Chao, buen fin de semana. Buen fin de Gracias. semana. Hasta Nos luego. vemos.